Hechos 7:58, la muerte de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos amados, paz del Señor. El libro de Hechos generalmente tiene el nombre de Hechos de los Apóstoles, así lo conocemos nosotros. Cuando nosotros examinamos todo el libro de Hechos, efectivamente vemos el actuar de los apóstoles. Pero lo que llama la atención en el libro de Hechos es el Espíritu Santo. Porque todo lo que los apóstoles pudieron hacer y obrar fue por poder del Espíritu Santo. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando estuvo con los 12, era su consolador. Y en Juan 14, el Señor les dice a los discípulos: cuando me vaya, vendrá otro consolador. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios era su consolador. Cuando el Señor Jesús asciende a la gloria, al trono de la majestad de las alturas, viene el Paracleto, el Espíritu Santo, y continúa la obra de nuestro Señor Jesucristo, la misma obra. Ahora los apóstoles, los discípulos iban a ser ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, Hechos, podríamos llamarlo también Hechos del Espíritu Santo. O también podríamos llamarle Hechos de Jesucristo resucitado, porque es la obra de Jesucristo desde el trono. Ya está en el trono glorioso el libro de Hechos del 1 en adelante, ya después de que asciende. Y Hechos nos muestra, empieza a presentar la revelación de la iglesia primigenia, cómo se empezó a formar la iglesia, cómo empezó a surgir la iglesia. Y Hechos tiene principios para que nosotros podamos aplicarlos en nuestra experiencia de vida cristiana. Ojo, Hechos casi nunca es normativo. Hechos casi todo es principios. ¿Bien? En Hechos no aparece en ninguna parte la manera en cómo se debe hacer la reunión cúltica eclesial. Hechos no dice, bueno, primero cuando entren se van a arrodillar, luego se van a sentar, luego se van a parar, luego van a aplaudir, luego cantan, luego predican, luego... No, Hechos no dice eso. ¿Por qué Hechos no dice eso? Porque el Espíritu Santo sabía que la condición para reunirse en cada asamblea es diferente en todos los tiempos. Es muy diferente yo reunirme en tiempos de persecución, donde no podemos organizar nada. En los tiempos de la China continental, los hermanos entraban a 1 hora, supongamos la reunión era a las 10 de la noche, entonces uno entraba por ahí a las 6, a la media hora entraba otro, a la una hora después entraba otro, y las condiciones no eran la misma. En los tiempos cuando hubo la reforma, los anabaptistas, por la persecución que tenían, no les alcanzaba a reunirse ni en casa ni en un salón, sino que tenían que reunirse en barcos. Dígame, ahí en barcos, en una canoa, ¿cuál va a ser el modo y el orden de iniciar una reunión? Entonces, por eso el Espíritu Santo calla. Eso lo dice don Samuel Pérez Millo en Hechos. El Espíritu Santo calla completamente el orden de hacer la reunión, por eso deja libertad a cada asamblea local para que pueda ella misma, entonces, por la guianza misma del Espíritu, regular su dinámica de iglesia. ¿Que tiene principios de la dinámica de la iglesia Hechos? Sí, hay unos principios importantes. Debemos reunirnos a orar, debemos reunirnos a predicar la palabra, la doctrina de los apóstoles, debemos reunirnos a tener comunión. Bien, entonces hay principios que sí se deben aplicar a la escritura, a la iglesia en todos los tiempos. Y vamos a ver un principio acá en Hechos de la iglesia. Vamos a hablar de las etapas de prueba que tiene la iglesia y vamos a ver cómo la iglesia sale de esas etapas y pasa a otra etapa, fortalecido,
caminando hacia la madurez, caminando hacia la maduración. Iniciamos leyendo este versículo porque vamos a hablar de esta primera etapa que tuvo la iglesia en Hechos. Cuando la iglesia en Hechos surgió el día de Pentecostés, la fiesta de la semana, la iglesia empezó siendo muy gloriosa, pero después de eso entró en un periodo que era necesario que la iglesia entrara, y era un periodo de prueba y un periodo de persecución. Llegamos al capítulo 7, donde Esteban se puso a disputar con los judíos de habla griega, los helenistas. No podían resistir la sabiduría de Esteban, entonces lo llevaron ante el concilio. Y en el concilio, en el Sanedrín, fue acusado de hereje y lo lapidaron. Murió. Y llamamos la atención que cuando estaban lapidando a Esteban, dice el texto de 7:58 que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Es la primera aparición de este personaje en las Sagradas Escrituras. ¿Quién iba a pensar que el mayor perseguidor de Jesucristo iba a ser su más fiel servidor? ¿Quién iba a pensar que aquel que lo odiaba, que aquel que él creía que se hacía suplantar por el verdadero Mesías, quién iba a pensar que ese, al quien no amaba, llegó a ser su gran amor? Entonces aquí aparece Saulo en su primer estadio, en su primera aparición, y aparece teniendo una cierta importancia ahí en medio del Sanedrín. Porque cuando apedrean a Esteban, toman la ropa y se la llevan a los pies de él. Quiere decir que había una cierta importancia en el Sanedrín con este hombre. Luego llegamos al versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Ya vamos a mirar ahorita un poco a qué se refiere con eso de consentir en su muerte. Y cuando empezó eso, empezó Saulo, apareció en escena. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Bien. Entonces empieza, después de tener un inicio glorioso, en Pentecostés Pedro predica con la realidad del Espíritu Santo a través de la palabra, impacta de una manera tan fuerte a los judíos que venían a adorar de las demás naciones a esa fiesta, que se convierte en ¿cuántos? 3,000 en esa primer evangelización pública de Pedro. Luego más adelante en Hechos 3:4 se vuelven a convertir ¿cuántos? 4,000. Y empezaron a aumentar los discípulos de Cristo. Pero cuando el reino de Dios empieza a avanzar, recuerde lo que dijo Jesucristo en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades se van a levantar en contra de ella. O sea, quiere decir que mientras el Señor va a tratar de edificar su casa, el Hades se va a levantar con todas sus fuerzas a que la edificación de la iglesia no prosiga. ¿Bien? Y en términos prácticos, el Hades con toda su fuerza y el infierno con toda su fuerza se manifiesta de diferentes maneras. A través del Estado con leyes, a través de falsos hermanos, a través de hermanos carnales, ¿sí? O sea, muchas cosas son las que están tratando de minar el avance de la iglesia hacia la madurez. Entonces tenemos este tiempo de persecución, un tiempo de prueba. La iglesia o las iglesias siempre va a tener periodos donde vaya a ser probada su fe. Siempre, ¿cierto? La iglesia va a tener periodos donde todo parece gris, donde pareciera que no hubiese luz. La iglesia siempre va a tener periodos de inviernos espirituales, hermano. Van a ser periodos por los cuales todos los creyentes individual y corporativamente vamos a tener que pasar, hermanos.
Y la iglesia aquí empezó un gran periodo de prueba. Y la prueba mayormente, aparte de venir por el liderazgo judío, que era el Sanedrín, vino por un hombre, Saulo de Tarso. Entonces, cuando empezó la persecución, entonces los hermanos fueron esparcidos. Y dice el texto ahí en Hechos 8:1, salvo los apóstoles. O sea, parece ser que los 12 pudieron mantenerse en Jerusalén cuando los demás tenían que huir por la persecución, ¿cierto? Vamos a ver en parte cómo fue la persecución. ¿Dónde la vemos? Hechos 8:3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo más probable es que este era el testimonio que escribió Lucas, porque el mismo Pablo se lo dijo. Entonces tenemos acá cómo la iglesia sufrió gran persecución. Uno, aquí estamos viendo que Saulo hacía algo con la iglesia. ¿Sabe qué hacía? La asolaba. Esa palabra asolar en el Nuevo Testamento griego significa injuriar, deshonrar, contaminar y más exactamente devastar o destruir. Y A.T. Robertson dice que esa palabra se utiliza en el Salmo 80:13. Vamos a leerlo. Salmo 80:13, en la Septuaginta naturalmente. Salmo 80:13. Voy a leer el versículo, ya le digo el contexto del Salmo 80:13. Dice, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Esa palabra destroza ahí es la misma palabra griega que asolaba en Hechos 8:3. Es la misma palabra griega. Y esa palabra habla de la devastación causada en una viña por un jabalí. Esa es más o menos la figura de la palabra griega de lo que Pablo hacía. ¿Cuál es el contexto del Salmo 80? Todo el contexto del Salmo 80. Bueno, el contexto es el cautiverio de las tribus del norte por Asiria, por el rey asirio, ¿cierto? Y entonces los de Judá escucharon lo que había pasado con las 10 tribus. Entonces estaban temerosos de que también ellos, como viña del Señor, fueran devastados. Por eso entonces le piden ayuda a Dios, clama a Dios, como el pastor de las ovejas y como el labrador de la viña. Ustedes pueden leer después el Salmo 80. ¿Listo? Entonces, vemos acá el daño que causaba Pablo a la causa de Dios, a la casa de Dios, por no conocerlo. Él creía que conocía a Dios, porque era celoso, fariseo, guardador de la ley, conocía la ley mucho mejor que cualquiera de los maestros contemporáneos. Pero mire, tenía lo que dice la Biblia: los judíos cada 8 días leen la ley y no conocen al dador de la ley. Y ellos lo leían cada 8 días, Pablo lo leía todos los días, quién sabe cuántas veces al día leía su Biblia, el Antiguo Testamento, y no conocía al dador de la ley. Y lo que estaba haciendo, creía que estaba sirviendo y dando un servicio a Dios. Y por eso Dios tiene que intervenir en la vida del apóstol Pablo. Él asolaba la iglesia, devastaba como un jabalí a una viña. Y dice el texto, estamos hablando de la persecución que tuvo la iglesia. Arrastraba a hombres y mujeres. Y aquí los comentaristas dicen que aquí es algo nuevo en una persecución, porque generalmente a las mujeres no las arrastraban. Este hombre estaba tan cegado que sobrepasó la ética del tiempo, que empezó a arrastrar no solo a hombres y a hombres solamente, sino a mujeres también, llevándolos a la cárcel. ¿Listo? Entonces, este fue un periodo difícil. Pablo llegaba a la casa donde estaban los hermanos reunidos, conseguía informantes que adoraban y seguían a Jesucristo, los llevaba para la cárcel, los arrastraba, los azotaba. Bien, fue un periodo muy difícil,
porque Pablo tuvo a disposición todos los recursos para esa tarea. Tenía un lugar importante en medio del Sanedrín que le dio todas las herramientas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la empresa en contra del nombre de Jesucristo, utilizando su Biblia. Porque utilizando su Biblia es que hizo eso. Lo que creían los judíos de ese tiempo, para que entendamos un poco la mente de Pablo, eso lo dice un comentarista en un libro que se llama El pensamiento del apóstol Pablo. Él dice que en el tiempo, cuando un judío o un grupo de judíos aceptaban a alguien que se hacía pasar por el Mesías, ellos hacían que la venida del verdadero Mesías se retrasara. Ese era el pensamiento del tiempo. ¿Sí? Entonces, claro, él lo que veía era que esos judíos se habían dejado engañar de un falso Mesías, y eso estaba haciendo que la venida del Mesías se retrasara, que no llegara rápido. Entonces él tenía que estar manos a la obra de quitar todo ese poco de herejes de ahí para que el Mesías verdadero viniera rápido. ¿Ven? Eso lo hacía porque no conocía al Señor. Entonces viene la persecución. Asolaba la iglesia. Y cuando estaban apedreando, lapidando a Esteban, que era la más fácil de los judíos, apareció él, consintiendo que mataran a este siervo del Señor. Vamos a leer Hechos 26, aquí narra, y quiero que miremos un poco esa palabra, consentía la muerte de Esteban. Hechos 26, versículo 9, voy a leerlo desde la Biblia textual porque en el versículo 10 voy a llamar la atención a algo. Vamos a leer el testimonio de Pablo en Hechos 26 ante Agripa. Dice: yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que Reina Valera no dice maldades. Lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que cuando eran condenados a muerte, escuche lo que dice esta traducción, deposité una piedrecita contra ellos. Y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, enloquecido de furia contra ellos, y los perseguía aún hasta las ciudades extranjeras. La Biblia no registra que Pablo mató a un cristiano. Dice que consintió, o sea, dio un voto a favor de la muerte de Esteban, pero el resto dice que los perseguía, los azotaba. ¿Bien? Entonces, cuando dice que consentía la muerte, esta traducción es muy importante porque así aparece en el texto griego. Yo deposité mi piedrecita, dice la Biblia textual. Mire, él recibió autoridad de los principales sacerdotes para esto, porque los sacerdotes del Sanedrín judío tenía jurisdicción sobre los judíos, no solo en Israel, sino en otras ciudades. ¿Por qué cree que las cartas que llevaba tenían peso en Damasco? Porque el Sanedrín en ese tiempo tenía jurisdicción para un judío donde estuviera, solo que llevara la carta del Sanedrín. Por eso, ¿cierto? Josefo dice que las autoridades romanas le habían otorgado ese derecho al Sanedrín en ese tiempo. Bien. Y entonces, dice el texto acá, sino que cuando eran condenados a muerte, el caso de Esteban, deposité una piedrecita en contra de ellos, o en contra de él también, ¿cierto? Bueno, en el Sanedrín se creía que en ese tiempo se votaba con una piedra negra y una piedra blanca. Entonces la piedra blanca era para absolver, la piedra negra era para condenar. Entonces aquí vemos una participación de Saulo en el Sanedrín, depositando su piedrecita para decidir la muerte o no del santo Esteban. Bien, por eso lo dice así de esa manera. Voy a leer Samuel Pérez Millo, un comentario que hace de la piedrecita. Dice: ¿era Saulo un miembro de Sanedrín con voz y voto? Eso ha sido un tema de mucha discusión con los eruditos. ¿Por qué? Porque para ser parte del Sanedrín en ese tiempo debía estar casado.
Y Pablo en 1 Corintios 7 aparece sin esposa. Entonces unos que creen que él hacía parte del Sanedrín dice era viudo. Dicen algunos, y en parte tiene sentido, ¿por qué? Porque mire cómo habla del matrimonio, como si lo conociera. Otros dicen que no, dio su parecer y tenía mucho peso su palabra en el Sanedrín, entonces solamente dio su parecer y ya. Entonces dice Samuel Pérez Millo, la discrepancia entre los eruditos es evidente. Si Saulo consentía la muerte de Esteban, quiere decir que tenía influencia decisiva para ello. Dar el voto en un juicio, sobre todo si tenía lugar en el Sanedrín, indicaría claramente que se trataba de un miembro del cuerpo judicial de Israel. Generalmente los miembros del Sanedrín eran casados, por tanto, bien puede suponerse también este estado a Saulo de Tarso. ¿Bien? Entonces queda en el aire si fue literalmente que depositó la piedra como miembro del Sanedrín, tenía que haber estado casado, o si dio su aprobación como una persona importante en medio del Sanedrín. Aunque Robertson dice que aunque puede ser que él dio el voto y se lo escucharon porque era alguien importante, no era natural en ese tiempo que alguien participara que era fuera del Sanedrín. Total, cuando estaban decidiendo qué hacemos con este hombre, lo vamos a matar. ¿Quién vota a favor? Así era. Eso eran los representantes de Dios en la tierra, el pueblo del libro. ¿Bien? Y por eso hablábamos en estos días en la reunión de mutualidad. La vida cristiana va más allá de las doctrinas. Las doctrinas son necesarias, por supuesto. Una buena doctrina o buena enseñanza doctrinal va a dar una buena praxis. Pero el vivir cristiano va más allá de las letras. Porque, hermano, ¿sabe cuántos homicidios se cometieron en el tiempo de la Reforma con la Biblia? Muchos, hermano. Con la Biblia. Y esa es la razón por la cual yo no leo ciertos autores, porque aprobaron como Saulo en su momento la muerte de muchas personas que no estaban de acuerdo a sus creencias. ¿Bien? Entonces, aquí vemos todo esto que hacía el Sanedrín y cómo Pablo se sumó a la persecución y prueba que tuvo la iglesia. Hermano, era tan fuerte este poder que tenía Pablo por la comisión que tenía y la ayuda de todo el Sanedrín, del liderazgo judío, que los cristianos tuvieron que salir corriendo. Tuvieron que huir de la ciudad donde estaban, de Jerusalén. Fuerte la persecución. Pero mire, Romanos 8, usted lo conoce, 28 y 29. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Alguien me dirá, hermano, pero qué bueno puede haber cuando nos estén persiguiendo y tengamos que salir por causa de que nos van a matar. ¿Cuál bueno puede haber en eso? Desde la óptica divina, muy bueno. ¿Por qué? Versículo 4. Mire su Biblia. De Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, vea. Y esto se dio en un periodo gris de la iglesia. En un periodo de prueba y en un periodo de persecución. En ese periodo, Dios saca bendiciones para su casa. Y estos que fueron esparcidos fueron los instrumentos que Dios iba a cumplir en la segunda etapa de Hechos 1:8. ¿Cuál es la segunda etapa de Hechos 1:8? 8 lo voy a leer. Hechos 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y meteréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí por donde fueron esparcidos, por Judea y por Samaria. Entonces, la primera etapa de llevar el evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, la primera etapa la iban a hacer los apóstoles. La segunda etapa la iban a hacer los hermanos. ¿Y cómo lo hicieron? A través de persecución. El hermano Watchman Nee en sus libros habla acerca de que esa es una manera legítima
de que el evangelio sea predicado. Hermano, tenemos que irnos porque nos están persiguiendo, no podemos hablar libremente acá y nos vamos para otra ciudad. ¿Y qué tenemos que hacer allá? Hablar el evangelio, ¿cierto? Y mire que la iglesia en el Nuevo Testamento vio la dispersión de los judíos como un punto de partida que iba a beneficiar la expansión del reino de Dios. Era muy bueno, porque Dios quiere llenar la tierra con su reino. Y el reino de Dios avanza cuando las personas conocen el evangelio, cuando hay más personas dispuestas a llevar las buenas noticias. Y empieza usted a mirar esa segunda etapa. Recuerde que era: me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Y empezaron a evangelizar en el esparcimiento. ¿Quién? Versículo 5 en adelante de hoy, Hechos 8. Felipe. ¿A dónde fue Felipe? A Samaria, ¿cierto? Evangelizó a Samaria, evangelizó al etíope, que era el tesorero de la reina de Candace, ¿cierto? Evangelizó en Azoto y evangelizó en más ciudades hasta Cesarea. Y eso que estaban siendo perseguidos. Y muchos de nosotros no hablamos de la buena noticia con todas las condiciones que tenemos para hacerlo. Ellos estaban en una condición difícil, de prueba, y no callaron las buenas noticias. Nosotros tenemos una condición diferente, mejor que ellos para las buenas noticias. ¿Bien? Y aprendemos este principio acá, hermanos. ¿Bien? Entonces la iglesia pasó ese periodo de tiempo, ese periodo de prueba, ¿sí? Hasta que llegamos al capítulo 9, capítulo 8 dedicado casi todo a Felipe. Hasta que llegamos al capítulo 9. ¿Y qué vamos a leer? Que el que estaba persiguiendo se volvió adorador. La escritura dice que Dios dijo que Pablo era vaso de su elección. ¿Y quién iba a pensarlo, cierto? Nosotros a veces vemos personas y las vemos tan malas que creemos que no pueden servir para el evangelio. Que están en contra de Dios, en contra de Cristo, con su puño alzado. Y es ahí donde se ve la gloria del evangelio. Es ahí. No tenemos que esperar que parezca medio bueno para que reciba el evangelio para evangelizarlo, no. ¿Bien? Entonces llegamos al capítulo 9 y el que estaba persiguiendo fue salvado. El que estaba en contra de Cristo está a favor de Cristo. El que golpeaba para que no se hablaba de Cristo ahora habla de Cristo. El que no amaba a Cristo ahora lo ama. Fue una de las conversiones preciosas en esta tierra. Este hombre evangelizó casi todo el mundo entero, hermanos. Y en el capítulo 9, la iglesia va a pasar a otra etapa por dos factores. Entonces, en el capítulo 9, vemos que Saulo, experimentó 4 encuentros que transformaron completamente su vida. El primero, se encontró con Cristo, hermano. O más bien, Cristo lo encontró. Cristo lo fue a buscar. Pero llamémoslo así. Primero se encontró con Cristo. Después de encontrarse con Cristo, se encontró con el cuerpo de Cristo. ¿Quién? Ananías, en Damasco. Después de salir de Damasco, ¿para dónde se fue? Jerusalén. Se encontró con los creyentes en Jerusalén que no querían juntarse con él. Tenían miedo de él. El prontuario de Pablo en contra de la iglesia ya era muy conocido. Tenía un se busca en cada iglesia, con foto. Claro, y cuando llega a juntarse, los discípulos no creían que fuera un discípulo de verdad. Y 4 hermanos. 3 encontró cuando empezó a predicar en Damasco. ¿Qué fue lo que encontró? Oposición. Se le opusieron los judíos, los helenistas, y ahí tuvo que salir para Jerusalén. Y 4 se encuentra con los creyentes en Jerusalén. Entonces se encontró con Cristo, se encontró con el cuerpo de Cristo, con Ananías, se encontró con persecución, con oposición, y se encontró
con los creyentes en Jerusalén. Todos esos encuentros transformaron la vida de Pablo y se volvió el más ferviente seguidor del Hijo de Dios. Era su amor, era su vivir, era su vida. ¿Bien? Y eso ayudó para que la persecución de la iglesia disminuyera. Tenía al más férreo el que perseguía a la iglesia, y ahora entonces cesa la persecución de la iglesia. Entonces terminemos el 9:31, ahí adelante. Cuando Pablo ya ha pasado todo este proceso, dice, entonces, escuche su Biblia, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver acá en la continuación de lo que estamos viendo? Uno, en tiempos tan tempranos ya habían iglesias establecidas en todas estas regiones por el trabajo de los apóstoles y por el trabajo de los hermanos que fueron esparcidos. Aquí ya Dios había salvado al perseguidor, ya el lobo no destruía las ovejas, ya el jabalí no causaba devastación. También Dios utilizó en el contexto histórico había un momento de tensión política. ¿Por qué? Porque Calígula quería colocar una estatua de él en el templo de Jerusalén. Entonces, claro, los judíos estaban con un ambiente tenso porque ellos no iban a permitir que eso sucediera en el templo de Jerusalén. Entonces, claro, ese ambiente más la conversión de Pablo, cuando Dios lo salvó, hizo que la persecución cayera. Y entonces, cuando cae la persecución, viene el texto a mostrarnos que la iglesia pasa por otro periodo. Primero el periodo de la persecución, primero el periodo de la prueba, primero el periodo gris. Ahora viene otro periodo, un periodo donde la iglesia camina hacia la madurez, hermanos. Ahora es un tiempo de avanzar hacia la madurez. Y Dios da las condiciones para que una iglesia pueda caminar hacia esa maduración. ¿Bien? Entonces dice el texto, entonces las iglesias estaban teniendo paz. Gozaban ahora de paz. ¿Por qué? Porque la persecución había disminuido, muchos discípulos habían vuelto a Jerusalén, los apóstoles empezaron a hacer giras apostólicas, a salir más, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos aspectos de la paz. Primer aspecto de la paz es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, había cesado la persecución, ¿cierto? Y mire que la paz externa es necesaria para la extensión del evangelio y la consolidación de las iglesias, hermano. Por eso es muy importante nuestros gobiernos. Pues tenemos que aprender a votar. Porque Primera Timoteo 2 dice que tenemos que orar por los gobernantes. ¿Para qué? Vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque gobiernos que van a traer un ambiente y un entorno que va a favorecer el mensaje del evangelio. Entonces viene un presidente, un candidato presidencial que es ateo. ¿Bien? Y entonces votamos por el ateo. Y manda a quitar la Biblia de todos lados. Y que eso no se haga en reuniones. ¿Ven? ¿Listo? Entonces se creó un ambiente adecuado para que la iglesia pueda desarrollarse. Y el ambiente era la paz externa. También se necesita eso. Porque por eso lo dice el texto acá. Las iglesias estaban teniendo constantemente paz. ¿Bien? Pero también la paz tiene un aspecto interno. Porque si la iglesia no tiene paz interna, no puede avanzar. Entonces la paz
entre los creyentes también tiene que ser una realidad. Porque cuando hay una iglesia donde tiene conflictos internos, donde tiene diferencias, donde tiene tensiones, van a causar que no tenga una experiencia de la paz. Y claro, Dios no es irresponsable de enviar personas a esta asamblea para que vea que andan en guerra constantemente. Para eso las deja en su casa, que ahí tiene guerra 24/7. Nosotros conocimos una asamblea, XYZ, donde usted llegaba a esa reunión y era una tensión, hermano. Un hermano estaba predicando, la esposa lo callaba, la suegra lo callaba. Era una tensión, hermano, en esa asamblea. Era terrible. No había gozo, no había paz, nadie quería ir allá. Y entonces hubo unos movimientos y Dios sacó a esa pareja de esa asamblea. Cuando sale esa pareja de la asamblea, la iglesia empezó a crecer. ¿Por qué? Por lo mismo. La iglesia también necesita una paz entre los hermanos. Porque cuando las visitas vengan, las personas que le estamos evangelizando vengan y vea que nos amamos unos a otros y que tenemos una correcta relación. Que no estamos entre rencillas, entre conflictos. Porque si ven eso, ¿para qué van a hablar por acá? Para eso me quedo en la casa con mi mamá y con mis hermanos. Rinde boxeo todo el día. Entonces no es necesario. ¿Bien? Entonces es necesaria la paz interna, ¿cierto? Entonces la paz externa se unía a la paz interna. Entonces la iglesia tenía paz. ¿Bien? Voy a leer el mismo versículo 31 de Don Francisco La Cueva. Así dice literalmente en el griego. Entre tanto, la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria, escuche, tenía paz siendo edificada y andando en el temor del Señor, y con la consolación del Espíritu Santo se multiplicaba. Entonces ahora Lucas hace un énfasis en la meta de Hechos 1:8, llevar el evangelio a Judea, a Samaria y al último de la tierra. Entonces aquí se enfatiza en Judea, Samaria. Ahora en Galilea también había iglesias, que era la región donde vivía el Señor Jesús, ¿cierto? Y este nuevo periodo trajo a las iglesias, trajo tres características que nosotros debemos caminar en pos de ella. Principios para caminar en pos de ella. ¿Bien? ¿Cuáles son las tres características? 1, siendo edificadas, andando en el temor del Señor y siendo acrecentadas. 3 características que tienen que darse en toda asamblea local, de una manera orgánica, de una manera viva, de una manera espontánea. ¿Sí? Entonces, primero se debe tener la paz vivida en la iglesia y también pedirle al Señor que nos dé un ambiente adecuado para eso. Ahora, no siempre vamos a tener esa misma condición. No siempre vamos a tener las mismas condiciones en nuestro país que tenemos hoy. El día de mañana puede cambiar. Pero no importa si la situación cambia. Nuestra actitud y percepción espiritual de Jesucristo debe ser la misma. ¿Bien? Listo, entonces vamos a ver estas tres características de este nuevo periodo que cada asamblea debe caminar para ir en pos de ella. 1, tenían paz siendo edificadas. Así aparece en el texto griego, ¿cierto? Hermano, uno de los resultados de la paz es la continua edificación. La paz es muy necesaria para que haya edificación. Si tenemos corazones con contiendas, con rencillas, bien, amargados, envidiosos, celosos, ¿qué edificación va a haber? Necesaria la paz para que haya edificación. Por eso el texto griego dice, tenían paz siendo edificadas. Entonces la paz es necesaria para la edificación de la iglesia. Solo cuando hay paz hay conocimiento. Que la edificación es el desarrollo de la naturaleza divina que nos participaron a cada uno de los creyentes. Bien, entonces
Y dice edificadas en pasivo, porque la acción la estaba haciendo alguien. ¿Quién? Cristo desde el trono estaba edificando la iglesia. Porque así lo dijo, yo edificaré mi iglesia. En estos momentos que estamos leyendo Hechos 1, estaba en el trono. Y desde el trono daba lo necesario, suplía lo necesario para que la iglesia fuera edificada a través del Espíritu Santo y a través de los miembros, incluso a través de las condiciones del país. ¿Cuáles son las condiciones del país? Mermó la persecución. Y eso es una condición que él dio para que la iglesia fuese edificada. ¿Bien? Tan bonito el Señor que hasta aún en eso nos ayuda. Segunda característica, andaban en el temor del Señor, estaban caminando en el temor del Señor. Aquí temor no significa miedo, como el que tuvo Adán, que lo llevó a esconderse. Tengo miedo de Dios, no, a ese miedo no. ¿Bien? Este es un respeto reverente, eso es lo que es temor en la Biblia. Un respeto reverente hacia el Señor y hacia su casa. Porque usted no puede tener temor reverente hacia Dios y no tener temor reverente hacia su casa. Eso no es, así no sucede en la vida cristiana. Si usted tiene temor reverente hacia el Señor, tiene temor reverente hacia la casa de Dios. Por eso tiene cuidado con la casa de Dios. Cómo camina, cómo se mueve. Porque es a los hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, ese temor reverente que tenían hacia el Señor Jesús honraba, hacía que Cristo fuera honrado en su caminar diario. Y claro, esas vidas, para uno vivir en una vida del temor del Señor, debe ser lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, atrae a las personas para Cristo. Estos creyentes no querían desagradar al Señor. No querían vivir nada que ofendiera y fuera contrario a la voluntad del Señor, porque tenían respeto hacia Él, hacia su persona, hacia su palabra. Y la tercera característica es que dice el texto, se acrecentaban, o sea, estaban multiplicando, estaban aumentando. Entonces, claro, ese crecimiento venía porque había paz interna y externa, había edificación, había temor al Señor, ¿cierto? Y aparte de eso, el texto dice, acá, en el 9:31, fortalecidas por el Espíritu Santo. El texto griego parakaleo significa consolación. O sea, pareciera ser que el Espíritu Santo los estaba consolando, asistiéndolos para que la iglesia pudiera crecer, avanzar, ¿cierto? Entonces, esa accionar del Espíritu Santo en la iglesia hacía que los creyentes crecieran espiritualmente, no fueran enanos espirituales, sino que avanzaran en la fe. Y claro, esa vida impactaba el resto de personas en su entorno, hermanos. Hermanos, y eran creyentes con las mismas dificultades que tenemos usted y yo. Problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de salud, problemas económicos. Pero en medio de eso el Espíritu les daba consuelo, los fortalecía para que crecieran, avanzaran, ¿cierto? Entonces, hermano, la vida de los creyentes, cuando es llena del Espíritu Santo, escúchenme, se vuelven vidas atractivas para el mundo. Una vida llena del Espíritu Santo se vuelve atractiva y cautiva a los que conviven con ellos, con los que trabajan, con los conocidos, con los familiares, a quienes están en su entorno, afecta, se vuelve atractiva la vida del Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina? Tenemos un amigo de toda la vida, amiga de toda la vida, ¿bien? Nos conoció antes de ser de Cristo, conocía cómo era nuestro carácter, gruñones, malas clases, quejándonos por todo. Y ¡pum! Cristo nos salvó y nos lo encontramos 20 años después.
Y nosotros le decimos, ¿cómo le parece que Jesucristo nos salvó? Ahora somos del reino de los cielos. Y nos ve igual de gruñones, igual de malaclases, igual de quejones. ¿Qué atractivo va a ser eso para ellos? Si va a un hogar de creyentes donde parece el final de boxeo de la Liga Mayores, imagínense. Entonces, si va a una persona en conversa así hogar, que debe ser un remanso de paz, de alegría, de gozo, vea ya que el esposo parece Mike Tyson y la esposa, ¿bien? Entonces, mis hermanos, estas vidas atractivas hacen también que la iglesia se multiplique. La vida en paz, interna y externa, la edificación, necesitamos avanzar. Necesitamos madurar siendo instruidos, enseñados, corregidos, consolados, animados, exhortados. Necesitamos madurar. ¿Bien? Y eso nos va a ayudar a caminar en el temor reverente al Señor. Y eso dará como pauta final un acrecentamiento en la asamblea. Nosotros queremos de eso que hay en esa casa, queremos de eso que hay en esa iglesia. Queremos de esa asamblea. Adoran a Dios con todo su corazón y se humillan delante de Él. Queremos esos predicadores de allá que hablan con poder, que llevan los corazones de los hombres a Jesucristo. Queremos de las mujeres de allá que son piadosas, que dan testimonio de la verdad en sus hogares, con sus hijos. Entonces, claro, eso va a ser atractivo a este mundo que vive en tinieblas, a este mundo que vive en desolación y en tristeza. Bueno, no quiere decir que no iban a venir pruebas después de eso. Sí vinieron más pruebas. Lo que pasa es que ya la iglesia salió de esta fortalecidos. Y bueno, ¿cuál sigue pues? Así va a ser la vida cristiana. Entrar y salir. Y en esta entrada y salida, nosotros siempre debemos ver al Señor para entrar y salir adecuadamente. Actualicemos el texto. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? ¿Cómo estamos contribuyendo a la paz de nuestra asamblea local como creyentes? ¿Estamos contribuyendo en amor, en un buen ambiente? ¿O estamos contribuyendo con rencillas, con disensiones, con contiendas? ¿Cómo estamos contribuyendo a la edificación de la iglesia? Hermanos, ¿es nuestro testimonio atractivo al mundo para contribuir a que la iglesia sea acrecentada? Hay muchas cosas en las cuales debemos meditar en su palabra. Y estos 3 principios son muy importantes para pedirle al Señor que nos ayude a llevarlos a la realidad.